Es Sí, un lugar muy bonito, muy bonito, muy la verdad, bonito. muy bonito. Sí, sí, sí. definitivamente, yo tampoco soy de acá, ¿eh? Yo soy Ah, ¿no? de Atitalaquia, Hidalgo, ahí donde está la refinería de Tula. Ah, La ok. tengo a escasos, ¿qué serán? 3 kilómetros de frente de ahí donde viven mis papás, así en Ujú, línea recta. De sí, allá nos vinimos para acá huyendo de la contaminación. sí, sí, sí. Bueno, pues un gran placer saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar nuestra sesión esta tarde. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos entonces a retomar nuestra primera sesión justamente. Estuvimos hablando un poco sobre epistemología, estuvimos hablando sobre el conocimiento, sobre qué es lo que nosotros podemos llamar conocimiento. Y bueno, tratamos de construir un pequeño debate, primero porque decíamos que en los principios, desde la civilización griega, había interés en estudiar el conocimiento. El conocimiento lo estudiaron mucho de nuestros grandes filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, y ellos trataron de definir lo que significaba conocer a su forma. En tiempos mucho más modernos, hicimos referencia a la obra de Gilbert Ryle cuando nos habla de esta diferencia tan importante entre información y conocimiento. Ese fue el primer punto contemporáneo que vimos. Una tesis de Wright que es también de alguna manera, eh, eh, confirmada por Ginette en su libro Percepción, Conocimiento y Memoria. Y entonces de estos dos autores llegábamos a una primera conclusión que surge a principios de siglo. La primera era que el conocimiento requiere creencia, que el conocimiento requiere que la creencia pueda ser justificada de manera apropiada. La tercera tesis a la que llegamos era que las proposiciones falsas no pueden ser ni expresar hechos y por lo tanto no pueden ser conocimiento, de tal manera que el conocimiento requiere de la verdad. Y entonces llegábamos a un punto muy interesante donde decíamos entonces que una proposición era conocimiento, o decíamos que un agente S sabía P, P es una proposición, si solamente si P era verdadero y además S creía justificadamente que P. Es decir, que las tres condiciones para alcanzar el conocimiento era la verdad, la creencia y la justificación. Y durante un tiempo se consideraban estas tres condiciones individuales, necesarias y suficientes para el conocimiento de los hechos. Hasta ahí todo parecía muy bien, pero después descubrimos en la obra de Edmund Gedder que esto no era así, que Gedder descubrió que había casos en los que se cumplían estas tres condiciones, pero no necesariamente tenía conocimiento. Es decir, que faltaba una condición adicional, y esta condición adicional que nosotros exploramos fue la de Kate Leder, que nos decía que la condición adicional era que teníamos que agregar una cuarta condición, que era la ausencia de lemas falsos. Entonces, el conocimiento requeriría, primero, que la proposición sea verdadera. Segundo, que hay una creencia de que la proposición se cumple. Tercero, que hay una proposición que se puede justificar. Cuarto, que hay una ausencia de lemas falsos. Después de esta definición de conocimiento muy provisional, nos dimos cuenta que había una naturaleza del conocimiento, que el conocimiento parecía que podía surgir de distintas formas. Desde la hermenéutica, cuando asumíamos que el conocimiento, que conocer era una manera de interpretar la realidad,
o desde el constructivismo, cuando asumíamos que nosotros construimos esa realidad, es decir, impactamos la realidad misma. Pero además nos dimos cuenta que había otras maneras de entender el conocimiento, como por ejemplo, si asumimos que el conocimiento es posible, había una corriente que nos decía justamente que el sujeto conoce al objeto por medio de la experiencia. Conocemos los objetos de la naturaleza, de la sociedad, por medio de la experiencia sensible. Los conocemos a través de los sentidos, y a eso decíamos nosotros que le llamamos empirismo. Pero luego está la otra postura, que nos dice esencialmente que es el sujeto quien conoce el objeto, pero el único medio para conocerlo es a través de la razón. A esto le llamábamos el racionalismo. Y entonces empezamos a ver que había varias corrientes. Por ejemplo, aquella corriente que nos dice que cuando nosotros conocemos algo, lo que conocemos es independiente de nuestro pensamiento. Es decir, que eso existe, aunque nosotros no lo pensemos. A eso, si recordamos, le llamamos realismo. Pero también había otros pensadores que nos decían, no, no es así. No podemos conocer nada que esté fuera de nuestro pensamiento. A eso le llamamos justamente idealismo, ¿sí? Inclusive hablamos de las creencias y vimos que en las creencias también existían otras dos categorías epistemológicas. Una de ellas era aquellos que creían que las creencias se basan a su vez en otras creencias más básicas que no requieren justificación. Esa es una corriente que llamamos fundamentalismo. Y por otro lado, aquellos que consideran que unas creencias forman un sistema y entonces unas creencias pueden justificar a otras creencias. A eso le llamamos coherentismo. También hablamos, si no estoy equivocado, hablamos también de el papel de la verdad y comentamos que había justamente dos grandes teorías. La verdad como coherencia y también la verdad como correspondismo. Sí, particularmente, la verdad como correspondismo es aquella verdad en la que coincide el pensamiento con la realidad. Es decir, la maestra Virginia, por ejemplo, hace un modelo económico a través del uso de las matemáticas y entonces resulta que los resultados que ella obtiene en ese modelo se cumplen en los fenómenos económicos que ella observa. Y bajo la idea del correspondismo decimos, he encontrado la verdad, he encontrado una regla que se cumple. Bueno, hay quienes lo toman, sí, lo afirman, pero hay quienes no. Y entonces nos llevamos de tarea, si bien recuerdo, maestra Ileana, un video, ¿verdad que sí? Un video justamente de Rolando García, donde tenemos la oportunidad de revisar. Rolando García, uno de nuestros grandes epistemólogos del país, donde él analiza una parte de la historia del conocimiento. Creo que su análisis termina por allá como por 1960, que es cuando él logra zafarse de otros problemas, dice así él mismo. Pero, ¿qué nos pueden comentar? La maestra Virginia aún no ve este video, no se preocupe, maestra, pero nuestros colegas que estuvieron en la primera sesión, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué les pareció? ¿Qué se aprende de este primer video de Rolando García? ¿A quién le gustaría participar? Adelante, maestra Elena, por favor. Sí, claro. Yo de lo que entendí de este autor que nos hablaba precisamente del conocimiento como una construcción. Ahorita me hace así clic con cada una de las teorías que nos menciona de la epistemología,
Pero yo lo que entendí que, pues, la construcción del conocimiento era en base a, pues, a verdades que podía ser o no ser. Por ejemplo, habíamos visto, o bueno, sí, como un ejemplo, la pintura es una ciencia, ¿sí? ¿Se acuerda que mencionábamos eso? Pero, Sí, ahí cerró justamente el video de Rolando. Sí. ¿se acuerda que esa parte, no? Porque, bueno, había así como muchas cosas, pero bueno, fue de lo que yo más o menos capté, que si bien es cierto que lo considera una ciencia, los, ¿cómo se llama? Los dibujos, bueno, los objetos pintados, ¿no? Porque es lo que él hace dentro de lo que él dibuja, pues es parte de la construcción del conocimiento, porque ahí está lo que nos quiere de alguna manera expresar. Es lo que más o menos capté. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, maestra Consuelo. Y bueno, quiero decir que, buenas tardes, quiero decir que justamente Rolando García termina con esta observación sobre la pintura como una especie de crítica. Y es una crítica muy interesante porque Rolando García hace el cuestionamiento si nosotros aceptaríamos, por ejemplo, que un pintor nos dijera que la pintura es ciencia. Tendríamos que entonces preguntarnos qué es la ciencia. Es decir, la obra del pintor, la técnica que hace es el método, pero el cuestionamiento con el que cierra Rolando García tiene que ver con el hecho de que el conocimiento científico, a ver, vamos a tratar de recordar una parte de la historia del conocimiento. Nosotros tenemos la filosofía griega como base. Empezamos con la filosofía griega. Después de la filosofía griega, ¿sí? Un aspecto muy importante es mencionar que en la filosofía griega surge un pensamiento que no es científico, pero que de alguna manera antecede a la ciencia. A eso muchos historiadores, epistemólogos le han llamado la filosofía natural, la filosofía de la naturaleza. No se usaba el término de ciencia porque el término de ciencia surge más o menos hasta el siglo XVIII. Y entonces en esta filosofía natural se procura dar respuesta a muchas preguntas sobre la naturaleza. La clasificación de las plantas, de los animales, cuál es el papel de la Tierra en el universo, cómo aprendemos. Muchas de estas teorías, por cierto, en muchas de estas tiene que ver Aristóteles. Aristóteles va a ser uno de nuestros grandes maestros de la antigüedad. Este conocimiento antiguo, este conocimiento griego, perdura de manera importante hasta el nacimiento del cristianismo. Y en el cristianismo, muy especialmente en el cristianismo, en la época de San Agustín hay un rompimiento. Hay un rompimiento entre lo que más adelante va a ser la ciencia y la teología. Antes de este rompimiento, podríamos decir que la ciencia, la teología, la magia y cualquier campo del saber estaban unificados. Pero entonces, San Agustín considera filosófico de su época se contraponía con su teología. Y él hace una frase que después se hace muy famosa. No se puede ser filósofo y teólogo a la vez. O eres filósofo o eres teólogo. Él rechaza la filosofía. Él rechaza esencialmente, muy particularmente, parte de la filosofía de Aristóteles. Porque recordemos algo. Aristóteles exploró la naturaleza y parte de su teoría va a ser la base del empirismo. Aristóteles cree
que aprendemos a través de estar en contacto con la naturaleza. Pero por otro lado, la visión de Sócrates, la visión de Platón no es esa. Para Platón, para Sócrates, muy especialmente para Platón, tenemos como dos mundos. Tenemos el mundo aquí donde estamos, el mundo físico, pero también tenemos un mundo de las ideas, un mundo especial donde solamente es posible acceder a él si renunciamos a nuestro cuerpo, inclusive, y si desarrollamos nuestras virtudes. Para Platón especialmente, conocer la sabiduría significaba desarrollar nuestras virtudes. Y entonces hay un rompimiento entre la mirada que va a tomar parte de la filosofía, que era una mirada aristotélica, y la mirada platónica, la mirada de la teología. Este rompimiento se da con mucha fuerza. Y este rompimiento se hace aún más fuerte, ¿sí?, en los siguientes siglos, sobre todo con las observaciones de Nicolás Copérnico. Si recordamos, Copérnico es quien va a ser el modelo heliocéntrico. Copérnico es quien descubre que es realmente la Tierra quien gira alrededor del Sol, dice Copérnico en esa época, en órbitas circulares. Después Kepler, John Kepler, descubrió, complementó la idea de Copérnico y dice, hey, no son en órbitas circulares, son en órbitas elípticas. Y además descubrió otros aspectos importantes, las leyes de Kepler. Pero aquí lo importante es observar cómo se da ese rompimiento. Porque ese rompimiento se da con mucha fuerza. Muchas personas apoyan a Copérnico y la iglesia tiene que asegurar, digamos, de alguna forma, que su conocimiento era verdad. Pero la iglesia no lo hace de una buena forma. La manera en la que la iglesia lo hace es, primero, linchando a Copérnico y segundo, quemando los libros que había de filosofía en la época, deshaciendo las bibliotecas. Y entonces inicia un periodo que muchos van a llamar el periodo de oscurantismo. No se puede hacer ciencia, no se puede hacer ciencia. Hay una fuerte separación que hace San Agustín entre la ciencia y la religión. La filosofía, perdón, corrijo, la filosofía y la religión, porque la ciencia, el término ciencia lo empezamos a usar después. Ahora, esto se da, pero va a aparecer un personaje intermedio, muy importante, porque parecía que San Agustín se cierra ante esta opción. Pero el personaje intermedio va a ser Tomás de Aquino, que también es, la Iglesia Católica lo hizo santo, ¿sí? Tomás de Aquino es el personaje intermedio y es Tomás de Aquino que dice, hey, parece ser que podemos combinar ambos aspectos. Puedo asumir la idea de que el ser humano conoce a través del contacto con el exterior, pero también puedo asumir la idea de que ese conocer se da por la gracia de Dios, por ejemplo. Se da porque un Dios nos da posibilidad de conocer, nos hace seres cognoscientes. Y entonces Tomás de Aquino como que trata de arreglar un poco esa situación, pero a pesar de que él lo intenta, ya la filosofía había tomado un camino que en un poco más adelante iba a hacer que la filosofía tuviera, permitiera desarrollar el conocimiento científico. Y entonces aparece Descartes y aparece Galileo y aparece el personaje más importante de todos, que es Isaac Newton. Newton es fundamental, porque Newton es el primero que nos habla de leyes naturales. Antes de Newton había leyes jurídicas, por ejemplo. Había leyes morales, pero no había leyes naturales. Rolando García en su obra nos habla de este gran choque tan importante. ¿Por qué? Porque antes el conocimiento estaba dirigido por la teología. El conocimiento era posible
gracias a la religión, gracias a Dios. Pero es Newton que muestra que, y aquí debo decir algo, Newton era creyente. Porque Newton cree que lo que él descubrió era un lenguaje que Dios había creado para describir la naturaleza. Y entonces Newton se da cuenta que la ley de gravitación universal, que la ley del movimiento, eran leyes que se podían cumplir independientemente de la creencia del hombre. Y ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio en el conocimiento científico. Ahí es donde surge el concepto de ciencia. Entonces, esa ciencia se convierte en una ciencia rígida. ¿Qué sucede? Bueno, lo que va a suceder es que un poco después aparece Augusto Comte, un filósofo italiano, y Comte dice, vamos a tratar de definir qué es lo que vamos a llamar nosotros conocimiento. Ese tipo de conocimiento como el de Newton, que va a ser un conocimiento científico, a él le va a llamar filosofía positiva. Y de hecho, Comte va a definir así. Comte nos va a decir que a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano pasa por diversos tipos de conocimiento. Comte nos dice, bueno, tenemos un conocimiento en la antigüedad, un conocimiento en la cual justamente pasamos en una primera etapa a un estado teológico. Para Comte, ese estado teológico ficticio es un estado en el que nuestro conocimiento se basa esencialmente en la fe. Y por otro lado, tenemos un segundo estado, que es el estado metafísico o abstracto. ¿A qué se refiere Comte con esto? A ese estado en el cual parece ser que el ser humano define su objeto de estudio, pero ese objeto de estudio tiene ciertas teorías abstractas, ciertos esencialismos, le llamaba Comte, para poder existir. Y el último estado es el estado científico positivo. Científico o positivo. De ahí deviene el término positivismo, del estado positivo al que Comte se refiere. Y entonces la ciencia, nuestra Eliana, nuestra Consuelo, se convierte en una ciencia positivista. Para muchos la ciencia positivista es una ciencia muy estricta, muy rígida, porque cuando hablamos de ciencia positivista estamos hablando de la matemática, de la física, de la química, de la biología. Y aquí vamos a entrar en la primera polémica del día de hoy. Para muchos autores, ahí agregamos la economía, y para otros autores, no están tan de acuerdo en agregar la economía o las ciencias económico-administrativas. Ese va a ser un debate interesante. Bueno, surge así entonces el positivismo. Surge así el positivismo, y dentro de este positivismo hay varias perspectivas. ¿Sí? Hay una perspectiva que tiene justamente un personaje que se llama Karl Popper. ¿Quién ha escuchado hablar antes de Karl Popper? No. ¿Alguien? ¿No? No. Bueno, Karl Popper se hace a principios de siglo preguntas sobre qué es la ciencia. Él trata de contestarnos eso. La ciencia es esto. Entonces, si ustedes me permiten, al mismo tiempo que vamos platicando, a mí me gustaría que pudiéramos ir profundizando estos autores. Y entonces voy a proponer que en la siguiente sesión cada uno de nosotros presente el pensamiento de estos autores. Es decir, que preparemos una presentación de 10 minutos, cuando máximo 15 minutos, con el pensamiento
de Karl Popper. Una persona, solo una persona. ¿Sí? Ahora yo voy a tratar de hablar un poquito de la polémica sin suficiente profundidad para dar oportunidad de que ustedes puedan hacer esta investigación personal y en la siguiente clase ustedes nos puedan platicar. ¿Ok? Bueno, entonces uno de los primeros es Karl Popper. Voy a anotarlo aquí en el chat. Y entonces Karl Popper se hace una serie de cuestionamientos sobre qué es la ciencia. Y para Popper, la ciencia debe de ser siempre falsacionista. ¿Qué significa ser la ciencia falsacionista? Significa que el conocimiento científico debe de estar siempre a prueba. Siempre a prueba. La maestra Iliana, por ejemplo, encuentra una fórmula para explicar la utilidad que puede obtener una empresa bajo ciertas condiciones iniciales. Y entonces, ¿cómo sabemos que esta fórmula es verdadera? Pues Popper diría, la maestra Virginia busca casos en los que la fórmula no se cumpla. La maestra Consuelo busca casos en que la fórmula no funcione. Es decir, se buscan casos donde las fórmulas o esa afirmación que se hace se pueda demostrar que es falsa. Se busca entonces los casos, el maestro Seuss lo hace, los casos donde la fórmula no funciona, falsaciones. Buscamos probar que puede ser falsa esa propiedad. Y entonces, en algunos casos puede serlo. Esto permite observar que tal vez la fórmula es falsa siempre, y entonces, lo siento, la maestra Elena no resolvió el problema. O tal vez funcione para ciertos contextos. Es decir, en estos contextos sí se aplica, en estos contextos no se aplica. Bueno, para Popper así funciona la ciencia. No quiero decir más porque esto es solo una pequeña introducción. ¿Y a quién le gustaría investigar a Popper? Solo una persona. ¿Quién? La maestra Ileana, perfecto. Ya tenemos, excelente. Ya, La maestra. entonces Ya. es Karl Popper, así Karl con K o con C. Sí, con K. De hecho, lo acabo de escribir en el chat. Ya lo tiene ahí el nombre para buscarlo en internet. Ok. Karl Popper. Ahora, la visión de Popper no es la única. La visión de Popper no es la única. Porque Popper hace esta propuesta, pero aparece otro personaje. Thomas Kuhn. ¿Alguien lo ha escuchado hablar? Thomas Kuhn. No. Thomas Kuhn escribe un libro fundamental que se llama Historia de las Revoluciones Científicas. Y Thomas Kuhn, ¿qué es lo que trata de explicarnos? Thomas Kuhn trata de explicarnos cómo avanza la ciencia, pero a una perspectiva temporal amplia. A ver, imaginemos que nosotros tenemos la física. Y la física, bueno, ha tenido muchos sucesos importantes, pero al menos ha tenido 3 sucesos muy, muy importantes. Tenemos la física antigua, la física de los griegos. Los griegos estudiaban los objetos del cielo. Los griegos estudiaban la caída libre de los objetos y el movimiento horizontal. Para los griegos esa era la física. Y entonces, la física que tenían los griegos tenía muchas, hoy en día sabemos que tenía muchas fallas, tenía el modelo geocéntrico, tenía errores, por ejemplo, en la caída libre de los cuerpos. Por ejemplo, Aristóteles creía que un cuerpo caía más rápido entre más masa tenía. ¿Se acuerdan ustedes de este principio de Aristóteles? Y es un principio que durante muchos años se consideraba verdad.
Galileo descubrió casi, estamos hablando de casi 21 siglos después. Es importante poner el contexto del tiempo. Casi 21 siglos después, Galileo hizo aquel experimento en el que puso, ¿se acuerdan ustedes? Una pluma y otro objeto. Hizo un vacío y descubrió que la pluma y el objeto más pesado caían al mismo tiempo. La consecuencia del experimento de Galileo fue descubrir la aceleración gravitacional. Esa que aprendemos en la preparatoria, que nos dicen G es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso es lo que descubrió Galileo, que todos los cuerpos son atraídos con la misma aceleración, que todos los cuerpos son atraídos con la misma fuerza. Galileo lo descubre casi 21 siglos después. Y a pesar de eso, no es Galileo el siguiente gran cambio. El siguiente gran cambio lo da Newton, como ya lo había comentado. Con la mecánica clásica, con la ley de gravitación universal, con el cálculo diferencial integral. Newton hace la ciencia, básicamente, la ciencia moderna. Ese cambio, esa manera en que cambia la visión del mundo. Antes de Newton, había teología y religión. Después de Newton, hay ciencia. Este es un cambio que Thomas Kuhn va a llamar paradigma. Así le va a llamar, paradigma. Paradigma es esa transición que cambia la forma de ver el mundo. Y este periodo que hay entre un paradigma y otro paradigma, Thomas Kuhn le va a llamar ciencia normal. Entonces, mucha gente hizo algún tipo de filosofía natural o de ciencia entre Aristóteles y Newton, pero fue ciencia normal. El siguiente gran salto es después de Newton. ¿Cuál es el otro gran salto? ¿Quién lo recuerda? Más o menos. Einstein. Con Einstein, exactamente. Con Albert Einstein. Einstein se da cuenta que el modelo de física de la Tierra no era el modelo adecuado para el universo. Es decir, que las leyes que se cumplen en la Tierra sí se cumplen, pero solo se cumplen para la Tierra, no para el universo en general. Y entonces Einstein nos dice, eso que entendemos de masa no es correcto. Eso que entendemos de espacio y tiempo es diferente. La materia es diferente. Y entonces la teoría de la relatividad de Einstein cambia la manera de ver el mundo. Y ahí tenemos otro paradigma. Entonces, los paradigmas, maestra Consuelo, tienen diversas etapas. Una etapa donde se rechaza la teoría y es natural que se rechace, porque al inicio tú ves el mundo de una forma y ahora alguien dice, el mundo no es así, es de otra forma. ¿Sí? Entonces, al principio hay un rechazo al paradigma y muchos paradigmas no logran sobrepasar este rechazo, debo decir. Es decir, son rechazados y ahí se acaban. Hay otras teorías que sí logran consolidarse y entonces por eso se llaman paradigmas. Cambian la manera de ver la realidad. Finalmente, para terminar la física, tenemos la mecánica cuántica, que es probablemente el último gran cambio entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Ahora, la economía también tiene estos paradigmas. La economía también tiene estos paradigmas. ¿Sí? A lo mejor han escuchado hablar de las leyes de Adam Smith. Sí, ¿verdad? A lo mejor han escuchado hablar, por ejemplo, del concepto de inventarios. Bueno, Black y Scholes desarrollaron la idea de inventario, de seguro. Más adelante en otro seminario lo van a estudiar. Y eso fue algo muy importante, algo paradigmático en su momento. ¿Sí? O, por ejemplo, está la teoría de juegos en la economía. ¿Sí? Uno de los trabajos, este último que cito, es de los más populares, porque hasta hay películas de Hollywood sobre este tema, que es la película La historia de John Nash, un matemático estadounidense,
que él utiliza la teoría de juegos para resolver problemas de economía y que en 1993 o 94 recibe el premio Nobel. De hecho, Nobel de Economía. De hecho, el trabajo de Nash es ampliamente reconocido en muchos campos del saber, pero muy especialmente en el campo de la economía. Entonces, la visión de Kuhn es que la ciencia está siempre en este proceso, ¿sí? Siempre parece que tenemos la ciencia, parece que entendemos, hasta que llega alguien y nos dice, no, lo habíamos entendido mal. Entonces hay que reformular una nueva ciencia. Eso, cuando eso ocurre, que no pasa cada rato, eso pasa cada tiempo, es un paradigma, es un cambio paradigmático. Kuhn dice, así se hace la ciencia. Veamos que las ideas de Kuhn son diferentes a las de Popper, pero de alguna forma son como que complementarias. De alguna forma son como que complementarias. Muy bien, ¿a quién le gustaría leer a Thomas Kuhn? La maestra Consuelo levanta la mano. Ok, perfecto. Entonces, voy a escribir acá, Thomas Kuhn. Y voy a escribir en el grupo. Ahí ya está registrada. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, estamos hablando de la visión de la ciencia, de cómo las personas, los epistemólogos, este es nuestro primer seminario es de epistemología del conocimiento, epistemología de la ciencia, ven el conocimiento científico. Ahora, además de Karl Popper, además de Thomas Kuhn, hay alguien más que ha hecho reflexiones. Y es un estudiante justamente de Karl Popper, matemático y filósofo, Imre Lakatos. Y Lakatos de alguna manera es influenciado por el pensamiento de Popper, pero no plenamente, porque Lakatos también tiene su propio pensamiento. Y Lakatos en lo que se centra es en algo que hoy en día es muy común en las universidades, lo hablamos aquí en el doctorado, que es la idea de programa de investigación. Pero antes de Lakatos no era común. Hoy en día es muy común. De hecho, es un término natural. En cualquier posgrado hablar, ¿cuál es tu programa de investigación? Bueno, Lakatos entonces nos habla de que el conocimiento científico se nutre de los programas de investigación. ¿Cómo se hace la ciencia en las universidades? A través de programas de investigación. Esa es la visión justamente de Lakatos. Bueno, ¿a quién le gustaría explorar más sobre estos programas de investigación? Ah, perfecto, el maestro Zeus. Muy bien, entonces voy anotando acá. Imre Lakatos para el maestro Zeus. Muy bien. Maestra Virginia, no se preocupe, tenemos más personajes. Y uno de ellos, creo que a la maestra Virginia le va a tocar el más controversial. Sí, es un argentino, un físico argentino, que él hizo física, pero después descubrió que su talento estaba en la filosofía de la ciencia. Y claro, también es un buen físico, pero es más reconocido por su filosofía. Mario Bunge. Mario Bunge. Seguro que ya han escuchado el apellido, es bastante popular. Mario Bunge. Mario Bunge, en Mario Bunge vamos a encontrar a un filósofo muy estricto, porque Mario Bunge se hace la pregunta, ¿qué es lo que llamamos ciencia? ¿Cómo nosotros podemos definir la ciencia? La gran pregunta de Mario Bunge. Y muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque ahora sí voy a retomar la última idea de Rolando García. Porque el pintor dice que hace ciencia.
Y si el pintor dice que hace ciencia, entonces él está diciendo que hace ciencia como la que hace el investigador en medicina o como la que hace el matemático. Y para Mario Bunge no es lo mismo. No es lo mismo. El conocimiento del pintor sí es algún tipo de conocimiento, pero Mario Bunge inmediatamente dice, eso no es ciencia. Es decir, Mario Bunge es mucho más estricto cuando se refiere al término de ciencia. La ciencia entonces debe tener ciertas características que puedan diferenciar a este conocimiento de otro. Y Mario Bunge nos da en su obra una lista de características que debería de tener el conocimiento científico para que ese conocimiento científico pueda llamarse ciencia. Después, esta es la primera parte de su obra. La segunda parte de su obra es la más polémica, maestra Virginia, porque él escribe una obra que se llama Pseudociencias. Y ahí es un hombre muy analítico, porque él dice, ok, ya traté de definir lo que es ciencia, ahora voy a decirles qué campos de conocimiento no son ciencia. Y lo siento, mucha gente se empieza a quejar porque el psicólogo dice que hace ciencia, pero Mario Bunge dice, no es ciencia. Y da las razones. El educador o pedagogo dice que hace ciencia. De hecho, hay programas de doctorado que dicen doctorado en ciencias de la educación. Y Mario Bunge dice, lo siento, pero la educación no es ciencia. A veces el abogado dice que hace ciencia, ciencia jurídica, por ejemplo, pero Mario Bunge dice, lo siento, lo que haces no es ciencia. Y ahí voy con lo más polémico, maestra Virginia. A veces, de hecho no a veces, el economista y el especialista en las ciencias administrativas dice que hace ciencia y Mario Bunge dice que no es ciencia. Entonces, hay una polémica muy interesante. ¿Cuándo es ciencia? ¿Cuándo no es ciencia? Bueno, pero vamos a explorar esto un poquito. Vamos a explorar un poquito. Bueno, voy a escribir el nombre de Mario Bunge. Eh, Voy a escribirlo acá. Mario Bunge. Y entonces estaría la maestra Virginia. ¿Está bien, maestra? Bien, ok. Bueno, vamos entonces a retomar una idea. La idea de qué significa el conocimiento científico. Y para esto me gustaría que todos pudiéramos participar en un documento colaborativo. ¿Sí? Entonces, voy a abrir un documento colaborativo que voy a titular ¿Qué es la ciencia? Y hago otra pregunta. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Qué es la ciencia y cómo se construye el conocimiento científico? Voy a permitirme compartir este documento con ustedes. Voy a guardarlo como ¿qué es la ciencia? Y voy a darles el permiso como editores para que ustedes puedan escribir. A ver, voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp. Ahí está, ¿qué es la ciencia? Y si me permiten, también voy a compartirlo. También voy a compartirlo aquí en la pantalla. Voy a apagar un poquito mi pantalla y voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí está, creo que ya se puede.
A ver, creo que ya está ahí, ¿verdad? Sí, maestras, maestros. Correcto, ¿verdad? Sí, Ya se se ve. ve. Entonces, yo les invito a que todos ustedes puedan ingresar al documento. Vamos a tratar de hacer un documento colaborativo, entonces me gustaría que cada uno de ustedes ingresara al documento y pudiera contestar estas dos preguntas. Podemos tomar fuentes, algún texto en casa, algún libro en casa, podemos tomar fuentes de internet, podemos tomar fuentes de inteligencia artificial, desde luego no de manera directa, sino que ustedes lean y ustedes adapten a la manera en la cual ustedes contestarían estas dos preguntas. ¿Qué es la ciencia y cómo se construye el conocimiento científico? ¿Sí? ¿Se entiende la actividad? Maestra Consuelo, ¿cuánto tiempo damos para esta actividad para que todos lo hagan desde la casa? Pues yo creo que unos 10 minutos. Ok, vamos a dar 10 minutos, está bien, es un buen tiempo, vamos a dar 10 minutos y así damos oportunidad que todos puedan escribir, ¿sí? Que todos puedan escribir. Yo mientras iré por una taza de café en lo que ustedes se divierten con la escritura y continuamos. Vamos a dar 10 minutos entonces. Adelante. Ok, maestro, yo me voy a retirar de esta sesión porque es la cuenta de mi esposa y entro con la mía. Nada más. Ah, sí, sí. Sí, claro, claro. Adelante. Aquí estaré pendiente para darle acceso, con mucho gusto. Claro que sí. Claro que sí. Aquí estaré pendiente, con mucho gusto. A ver, chicas, yo no puedo entrar. Debe de darle clic al link, maestra Eliana. Le aparece ahí el documento en blanco. Y A nada ver, más escribimos sobre el documento. Eso es todo. Aquí ok. mismo en este documento, ¿verdad? En ese Ajá. mismo documento, así es. Escribimos ya sobre el documento. Si ustedes observan, cada vez que ustedes escriben, les asocia el nombre de un animal. Por ejemplo, aquí ya me aparece que hay un alce. Déjenme les digo. Nos aparece que hay un alce, nos aparece que tenemos un koala anónimo, un cuoca anónimo y un alce anónimo. Entonces, sí, aparece de esa forma. De hecho, ya me parece que hay 4, ya hay uno más. Este cuarto, a ver, déjame ver. Ahí se va actualizando. Ya se desconectó. Bueno, aquí van apareciendo entonces todas las personas que van escribiendo y escriben, ¿sí? Bueno, vamos a dar estos 10 minutitos. Adelante, adelante, por favor. Ya nos aparece el. Yo veo el documento, pero Yo lo abrí en la compu, Iliana. En la ah, computadora es un poquito más fácil, así es. En la ajá, computadora es un poquito más fácil. entonces, ¿qué lo descargo? Abre tu chat, Mm, compu. Nada más Oye, tiene que abrir en su chat de WhatsApp, le ok, da clic y le va a abrir un documento como si fuera de Word, pero es un documento que está en línea. Es decir, es un documento que es línea y que es público para todos los miembros de la clase. ok, ya lo vi acá. Muy Bien, bien. ya A entré. usted. Adelante, adelante. Excelente. Ok, ya. Entonces, aquí. Y
A ver, yo estoy complementando ahí un concepto. Ah, bueno, ahorita ya puse acá también algo. Ajá. Es Porque ajá, ¿quién empezó? ¿Quién escribió? Ciencia no es una verdad absoluta, creo sino, sin que embargo, se construye. Virginia. Sí, Ah, ok. Virginia. Entonces, Ok, bueno, Mm. entonces ya yo le complementé ahí, ajá, ajá, en la búsqueda de la justificación. ok. Ok. Y yo Bien, pongo maestros, abajo, bien, bien. es nuestra mejor herramienta para entender cómo funciona el universo. ¿Sí? Ajá. También. Ujú. Dice acá, ¿y cómo se construye? Ok. A ver, es un universo. Proceso sistemático. Cuestionar. Ideas. A ver, por ahí puse acá. Le voy a complementar ahí, Liliana. Sí, sí, sí. Liliana. Sí, 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 adelante. Puse que es un procedimiento sistemático de observar, ok, cuestionar y probar ideas, ok, con el fin de obtener, así como habías puesto, con el Con el fin fin de obtener conocimiento, con el fin, habías puesto acá, de describir las leyes. bueno, también, ujú. Pues más que nada las leyes en general, el conocimiento, ¿no? Pero bueno, ponle. Ujú, Ajá, que con el dice fin la de realidad, describir las leyes que rigen la realidad. ok, ujú, sí, 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 está bien. Dice, ¿cómo se construye el conocimiento científico? Ajá. Ujú. Ahora, eso es en cuanto a lo que es el concepto de la ciencia, ¿no? Y ahora, ¿cómo se construye el conocimiento Ahora, científico? ¿cómo O se... eso es en cuanto a cómo se construye el conocimiento científico. Ajá, ok, ¿lo sigues escribiendo? Y No, ya hasta ahí dejé yo el concepto. porque yo aquí encontré, mira, dice acá, es un proceso estructurado, colectivo y sobre todo autocorrectivo. Hace rato decía que cuando uno dice que es en la ciencia, viene otro y otro y otro, ¿no? O sea, Ajá. se basa, más o menos, entiendo, pues, en la idea de que siempre hay que observar algo y pues cambia. No sé, la maestra Virginia. Maestra Estrella, Bueno, también debemos de considerar que sí, Bueno, ¿me que escuchan? la ciencia es sí, dinámica y que aparte ajá, de que es dinámica, es de manera constante, porque exacto. precisamente hoy con todas las herramientas que tenemos, ¿no? En unos minutos podemos escuchar teorías de otras personas o podemos escuchar eh, tesis que Ujú. precisamente vienen a hacer el cambio de paradigmas. Ajá, porque yo me acuerdo, que en esto del proceso científico hablábamos de lo que era la observación, las hipótesis y la experimentación, ¿te acuerdas? Sí, la observación. Ajá. Ah, hipótesis
coma, las hipótesis y la experimentación. La hipótesis. Ujú, las hipótesis, ajá. Que ya La viene siendo el método científico. Y la experimentación. Ajá. Ujú, es lo que te faltaría. Ujú, Y el análisis. ok. Análisis. ¿No? Bueno, el análisis sería, bueno, ya que tenemos la experimentación, ¿no? Ajá. Sí, está bien. ¿Están ahí? ¿Me Sí, acá escuchan? estamos. Sí, Sí. Lo que estaban comentando es idea, o sea, está por fases. La fase 1 es idea, la fase 2 es planteamiento del problema, la fase ok. 3, revisión de literatura y desarrollo del marco teórico, la Ujú, 4, visualización del alcance del estudio, la 5, elaboración de hipótesis y definición de variables, ok. la 6, desarrollo del diseño de investigación, Ujú. 7, definición y selección de la muestra, 8, recolección de datos, 9, análisis de los datos y la 10, elaboración de reporte de resultados. Órale, Eso es sí, sí. en cuanto a lo Es que es el todo. conocimiento científico. Es que me acabo Ajá. de encontrar mi libro de metodología de investigación. Ah, Pequeñita, ponle ahí. Fui corrida a la ok. biblioteca, aquí está. Ya tiene tiempo, es de Hernández Sampieri. Ajá, Sí, ok. entonces tiene esas fases. Ajá, sí. Acá Ok. pusimos como las básicas, observación, hipótesis, experimentación y análisis. Ajá. Así, tú dices como 7 ahorita, pero bueno, sí entran dentro de lo que es Ajá. la construcción. Sí, está bien. No sé, Sí. maestro Zeus. Aquí está, no sé si lo ven, aquí está. Ok, casi no tengo una fuente de luz No, aquí. Buena, no, pero aquí está no el lo veo, libro. pero. Ah, ok. Yo Está creo que bien. está bien porque realmente vertimos todos en lo mismo, a lo mejor lo conocemos desde un momento y desde una postura diferente, pero yo creo que ahorita Ujú, la maestra Virginia que dijo Sampieri, pues todos sabemos quién es todo. Sampieri, Sí, cuando entonces llevamos metodología, estamos claro. allá, ¿no? A lo mejor con diferentes términos y Ujú. diferentes momentos, pero creo que si acaso lo único que le pondría yo ahí ya muy general es la palabra evolutiva. Ah, bueno, por ahí, maestra, Consuelo, que es nuestra redactora. Faltaría, maestra Consuelo, como dice el maestro Zeus, Zeus, ponerle que también la ciencia es evolutiva. Voy. Lo que pasa es que aquí me entretuve un rato, pero espérame un tantito. ¿Qué es lo que decías, Liliana? Ajá, es que el maestro Zeus está de acuerdo con nosotros. Dice que nada más cabría la pena agregar que la ciencia también es evolutiva. Ahí donde pones, en la primera es conocimiento, busca explicaciones, busca las causas, ponle como número 4, es A ver, pero evolutiva. ya me Ajá, salí de mi compu, ¿no le pueden anotar ahí? ok, yo le voy a anotar. Ajá. Ok, Los 3 puntitos que están al principio, esos son los que yo encontré en un libro de filosofía de la ciencia. Lo acabo de ver. ajá, está. ¿Ya lo vieron? Ya lo puse. ¿Ya, Sí. maestro Zeus? ¿Así está bien? Ajá. ¿Sí? Ok, perfecto. No sé, A ver, ¿algo ¿qué más? más? A ver. Objetivo, características de implementación. Ajá, creo que así más o menos, ahí estamos. No Ujú. sé, por ahí si algo quisieran agregar. Ujú. Aunque aquí tenemos un poco repetido, porque dice, ciencia no es una verdad absoluta, sin embargo, se construye un pensamiento metódico, etcétera. Ok, Mediante, aquí encontré lo que dice ajá, una definición más actual. Dice, la ciencia es una actividad humana limitada por nuestras capacidades cognitivas y limitada por los objetos que conocemos.
Ok, vamos a ver. Pues aquí pone que está limitado. La ciencia es una Una actividad humana limitada. actividad humana. Ok, Limitada por nuestras capacidades, nuestras ajá, capacidades. cognoscitivas, C-O, G de gato, N-O, S-C-I, Así, T-I-V-A-S, ajá, y limitada por los objetos que conocemos. y limitada Ujú. por los Objetos que conocemos. que Ajá. conocemos. Ok, esta Y es la más actual. ajá, y dice también que la actividad científica parte Ujú. del deseo por buscar la verdad. La actividad científica Ajá. parte Parte del deseo por buscar la verdad. por Ujú. buscar la verdad. Ok. Así es. No sé, maestro Zeus, ¿cómo ve? ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Entonces, creo que ya. Porque ahorita supongo que con el doctor vamos a debatir. Ujú. Ok, no sé, por ahí, Consuelo. Muy bien, perfecto. Me da mucho gusto ver que se han organizado muy bien para trabajar en equipo Ujú. y para presentar su análisis, ¿verdad? Muy bien. Voy a verlo desde acá. A ver, dicen, ¿qué es la ciencia y cómo se construye el conocimiento científico? Ujú. Y ustedes escribieron, bueno, el ideal clásico de la ciencia se podría presumir en las siguientes afirmaciones. Qué interesante, qué interesante. Primero es que la ciencia es un conocimiento cierto por causas. Bien. La ciencia busca explicaciones universales y necesarias. Muy bien, muy bien. De hecho, es universal y a veces es común decir que la ciencia es un conocimiento necesario y suficiente sobre un determinado objeto de estudio. Busca las causas y las explicaciones, equivalente a buscar los fundamentos de aquello que intentamos explicar. La ciencia es evolutiva, en efecto, la ciencia es dinámica, la ciencia está siempre en un proceso de evolución o de transformación. Después nos dicen, la ciencia no es una verdad absoluta, sin embargo, esta construye un pensamiento racional y metódico para explicar los fenómenos que rodean al ser humano, mediante un proceso ordenado que puede ser comprobado, perfecto, mediante la observación y la experimentación. Bueno, no toda la ciencia es experimental, por ejemplo. No toda la ciencia se basa en observación, pero sí, la observación y la experimentación son dos procesos que forman parte del proceso de hacer ciencia. La idea es buscar la búsqueda de la justificación de lo que sabemos mediante un método científico. Después nos dicen, es nuestra herramienta para entender cómo funciona el universo. Un proceso sistemático de observar, cuestionar y probar ideas de manera objetiva con el fin de describir las leyes que rigen la realidad de nuestro mundo. Muy bien. El conocimiento científico se caracteriza por la observación, la hipótesis, la experimentación y el análisis. De hecho, creo que si recordamos las etapas del método científico, tenemos la observación, tenemos la hipótesis, tenemos la experimentación, tenemos la interpretación, por ejemplo, tenemos el resultado, después la interpretación de resultados, que esto podría formar parte del análisis. Nos dicen, la ciencia es una actividad humana limitada por nuestras capacidades cognitivas y limitada por los objetos que conocemos. La actividad científica parte del deseo por buscar la verdad. En efecto, muchas gracias por su presentación. En efecto, coincido y muy especialmente en este último punto, porque una de las características que tiene el conocimiento científico es siempre, de alguna manera,
la búsqueda de la verdad. Y ya lo habíamos, creo que comentado un poco la sesión pasada cuando nos referíamos a la epistemología, porque la epistemología busca estudiar el origen, el método y la validez del conocimiento, muy especialmente desde el siglo XIX para acá, el conocimiento científico. Y entonces, de alguna forma, eh, podríamos decir que el conocimiento científico, está de alguna manera interesado en la búsqueda de la verdad. Es decir, la búsqueda del conocimiento científico, podríamos decir que es la búsqueda de las verdades, tanto en el estudio de la naturaleza como también en el estudio mismo de la sociedad o de las relaciones entre los miembros de la sociedad. Muy bien, muchas gracias maestras y maestros por su colaboración en este primer análisis sobre lo que nosotros podemos entender como ciencia. Entonces, algo que yo ya había anunciado un poco antes era esta intención de explorar, de analizar cuándo es que nosotros podemos decir que un determinado conocimiento, que un determinado saber, lo voy a decir así, que un determinado saber es algún tipo de conocimiento. Y sobre esta pregunta, muy especial, Mario Bunge hace un análisis al respecto. Entonces voy a permitirme compartir con ustedes el siguiente video, por favor, para su análisis. Un momento, por favor. Les voy a pedir a todos un momento, porque voy a compartir un video con ustedes. Muy bien. Un momento, estoy con ustedes. Muy bien. Voy entonces primero a compartir este video que espero les parezca interesante a todas y a todos, que nos habla un poco de la ciencia, las características de la ciencia, desde la mirada de uno de estos pensadores más influyentes de principios y mediados del siglo pasado, que es Mario Bunge, y digo principios y mediados porque Mario Bunge fue un filósofo, un epistemólogo muy longevo, ¿sí? Hizo epistemología a una edad mayor. Bueno, eso es algo que merece ser reconocido porque hubo un gran trabajo, ¿sí? Bueno, entonces voy a permitirme compartir con ustedes. Me indican en un momento más si se puede ver ahí. Grammarly Ya estamos viendo bueno, yo estoy viendo todavía el trabajo que hicimos. ¿Nos salimos o cómo? Porque yo estoy todavía acá en la... Sí, puede usted ya pasar a la videoconferencia, al link normal, ¿sí? De hecho, está en la videoconferencia. Yo ahora estoy compartiendo el video. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, voy a compartir para ustedes. Aquí va. Mario Bunge, nacido en Argentina en 1919, fue doctor en ciencias físico-matemáticas y se especializó en filosofía de la ciencia y sus fundamentos.
El año 1940 había llegado a Buenos Aires Hans Lindemann, muy influido por el Círculo de Viena, donde había trabajado con Moritz Schlick. La figura de Lindemann ejerció gran influencia en Bunge, quien fundó en Buenos Aires el Círculo Filosófico. Fue así como comenzó su intensa labor sobre los fundamentos de la filosofía de la ciencia, inspirado asimismo por el libro de Bertrand Russell, Los problemas de la filosofía. Interesado también por los problemas sociales, fundó la Universidad Obrera de Argentina para el estudio de las humanidades. Esta universidad funcionó desde 1938 hasta 1943. Desde la publicación de su libro La causalidad en 1959, el trabajo y la extensísima obra de Bunge han ejercido una poderosa influencia en toda la comunidad de filósofos de la ciencia, no solo en Sudamérica. Bunge fue catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1966 fue profesor en la McGill University de Montreal. Ha dado muchas conferencias sobre filosofía de la ciencia, casi hasta su muerte en 2020. Mario Bunge fue siempre una persona obsesionada por el rigor en su trabajo y lanzó constantemente sus críticas a todos los que, en su opinión, hacen filosofía sin base científica. Los principales temas por los que se interesó están relacionados de una u otra forma con la ciencia. Así, su labor en filosofía se centra en epistemología, filosofía de la ciencia. Bunge se centró principalmente en analizar las diferentes epistemologías de las diferentes ciencias, porque su lucha fue siempre conseguir una filosofía científica y, al mismo tiempo, una ciencia en la que se tengan en cuenta los fundamentos filosóficos. Porque él parte de la total convicción de que toda ciencia tiene una relación, mayor o menor, con la filosofía. Toda ciencia tiene unos presupuestos ideológicos, una manera de enfrentarse al objeto que quiere conocer, una manera de concebir qué es el mundo y qué es el hombre. Toda ciencia forma parte de una época determinada, una cultura determinada, con unas creencias y una determinada visión de lo que es el mundo, unos problemas que en ese momento son los que preocupan y unas cuestiones específicas que quiere averiguar. La ciencia siempre ha intentado ser objetiva con el fin de llegar al máximo de conocimiento posible. Para alcanzar este objetivo, los investigadores de las diferentes ciencias deben usar un método correcto, afirma Bunge. Poco a poco, afirma, los métodos van siendo más perfectos y el objetivo se va alcanzando. Dentro de las diferentes ciencias, aquellas en las que es más difícil ser objetivo son las llamadas ciencias sociales, ya que su objeto de estudio, el hombre y la sociedad, es complicado de analizar. Dentro de estas ciencias, Bunge considera que hay muchas que no son ciencia, sino pseudociencia. En su obra La investigación científica, de 1969, Mario Bunge define estas pseudociencias como un cuerpo de creencias y prácticas cuyos cultivadores desean, ingenua o maliciosamente, dar como ciencia, aunque no comparte con ésta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimiento. Pseudociencias, aún influyentes, son, por ejemplo, la de los zahoríes, la investigación espiritista y el psicoanálisis. Actualmente la ciencia es muy importante en nuestra cultura, no solo por sí misma, sino porque es el motor de las nuevas tecnologías, por lo que la ciencia controla la economía. Por esta razón, Bunge piensa que es función de los diferentes gobiernos hacer una política racional para la ciencia. Esta política depende de la filosofía de la ciencia, que inspira a los diferentes gobiernos. Bunge afirma que toda política tiene una ideología con unos determinados presupuestos ontológicos. Siempre hay un trasfondo filosófico subyacente, más o menos explícito. Por esto cree que sólo habrá una política equilibrada sobre la ciencia si ésta tiene una epistemología de la ciencia también equilibrada. Mario Bunge define la epistemología como la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico.
Veamos qué plantea sobre lo que ha sido y es actualmente, según él, la epistemología. En primer lugar, Bunge explica un poquito de historia y algunos conceptos generales para centrar y aclarar el tema. Ya sabemos qué es la epistemología, pero ¿desde cuándo se hace epistemología en filosofía y para qué sirve? Este es el punto de partida de Bunge en su estudio epistemológico. ¿Cuándo comenzó realmente a tratarse la epistemología en filosofía? Como la propia palabra nos indica, epistemología es un término griego. Ya en el periodo clásico de la filosofía griega, tanto Platón como Aristóteles utilizaron la palabra epistemología para referirse al conocimiento de la verdad, pero usando la inteligencia, el pensamiento. Porque el término episteme significa en griego clásico conocimiento, ciencia, inteligencia. Aunque el término griego ya guarda relación con la ciencia, los griegos no hicieron epistemología como se ha hecho posteriormente. Ha sido en el siglo XVII cuando los filósofos comenzaron a comprender la necesidad de un método de trabajo correcto en ciencia para poder conocer la verdad. Primero fueron Bacon y Descartes. Pero, según Bunge, la moderna epistemología comenzó en 1927 con el Círculo de Viena dirigido por Moritz Schlick. Podemos así decir que la epistemología como disciplina profesional, dice, comienza entonces. Actualmente la epistemología tiene que tener dos objetivos principales, piensa Bunge. Estos objetivos son enriquecer la filosofía, pero además ser útil para la ciencia. Por esto, el epistemólogo tiene que ocuparse en tratar los problemas filosóficos que vayan surgiendo a lo largo de la investigación y también proponer soluciones a estos problemas. Para ello se necesita trabajar con teorías lo más rigurosas posible. El epistemólogo siempre tendrá que luchar contra la pseudociencia. Se pueden plantear problemas de muchos tipos desde el campo de la filosofía, como por ejemplo, ¿qué es una ley natural a diferencia de una social? ¿Qué relación hay entre la observación de un hecho y las proposiciones que se usan para representarla? O si la ciencia puede ser neutral desde el punto de vista ético. Todos estos son problemas de tipo filosófico que la ciencia debe tener en cuenta y que se deben discutir entre los investigadores y los filósofos de la ciencia. El filósofo puede también ayudar a aclarar conceptos y sistemas filosóficos como pueden ser causalidad, azar, tiempo, prueba, hipótesis. También puede ayudar en la axiomatización de los lenguajes usados o incluso en construir modelos y políticas culturales. Solo de esta manera el filósofo podrá ser un epistemólogo auténtico y servir al desarrollo de la ciencia, porque puede ayudar a cambiar el trasfondo filosófico de la investigación y la política de la ciencia. Bunge, en sus trabajos sobre epistemología, ha dado una formulación de lo que es hoy en día el método científico que se debe usar en una investigación para que sea científica. Dice en su epistemología: toda investigación científica debe 1. Descubrir el problema en un conjunto de conocimientos. 2. Plantear de forma precisa el problema en lo posible en términos matemáticos, aunque no necesariamente cuantitativos, o replantear un viejo problema a la luz de nuevos conocimientos. 3. Buscar conocimientos o instrumentos relevantes al problema, por ejemplo, datos empíricos, teorías, aparatos de medición, técnicas de medición. 4. Intentar solucionar el problema con esos medios. 5. Construir nuevas hipótesis, teorías o técnicas, o producir nuevos datos empíricos que prometan solucionar el problema. 6. Obtener una solución exacta o aproximada. 7. Investigar las consecuencias de la solución obtenida. 8. Contrastar la solución confrontándola con otras teorías. Y si no se pudiese, 9. Corregir las hipótesis, las teorías, los procedimientos. A partir de aquí ya podemos explicar cómo analiza Bunge
lo que es una epistemología bien hecha, estudiando la epistemología de la psicología, como ejemplo de una ciencia que es difícil de objetivar. Según Bunge, la psicología actualmente presenta 3 orientaciones o tendencias. Cada una de ellas se caracteriza por unos presupuestos filosóficos, unos objetivos y un método. Tenemos así la que llama psicología mentalista, cuyos supuestos filosóficos son entidades inobservables, como hablar de alma, de ego o superego. Sus objetivos son básicamente describir los diferentes estados anímicos y cómo influyen en los somáticos. El método de trabajo utilizado es la introspección. Está hablando fundamentalmente del psicoanálisis, aunque él también incluye aquí a la psicología de la Gestalt. El mentalismo, si analizamos las pautas que debe seguir toda investigación científica, no es científico. Aunque Bunge considera que hay mentalistas que han estudiado asuntos importantes para la psicología y por eso hay que darle una importancia histórica. Otra de las orientaciones de la psicología es el conductismo, cuyos supuestos filosóficos son los datos observables de la conducta y su método de trabajo es la observación mediante el método estímulo-respuesta. La crítica de Bunge se centra principalmente en que esta psicología rechaza otro tipo de elementos que pueda haber en el comportamiento humano, como los deseos, las emociones o las ideas. Aunque el conductismo sí se basa en la observación, al no dar explicación sobre esta observación, esa observación es incompleta. Los conductistas se limitan a describir lo que observan en la conducta y lo interpretan todo en términos de estímulo-respuesta. El conductismo no da explicación de los resultados obtenidos y tampoco estudia la fisiología de la conducta. Su crítica se resume muy bien con la frase: el conductismo ha cerrado las puertas a la fisiología y a la modelización matemática. La gente se contenta con describir lo que observa sin interesarse por entender. La tercera orientación actual de la psicología es la que llama psicobiología o monismo materialista. Según esta tendencia actual de la psicología, el ser humano es un organismo dotado de un cuerpo con un cerebro y un sistema nervioso. El cuerpo humano es un sistema metabólico, en el que se producen una serie de procesos fisiológicos que determinan la conducta humana, así como la mente es un conjunto de procesos cerebrales y del sistema nervioso. El monismo materialista considera al ser humano como uno. No hay un alma o espíritu diferente del cuerpo o materia. Estudiando así la fisiología, el sistema nervioso y el cerebro, se pueden determinar las causas del comportamiento humano. No hay dualismo alma-cuerpo. El monismo materialista reformula el problema mente-cuerpo como la interpretación de las distintas partes del sistema nervioso y entre ellas y el resto del cuerpo, dice Bunge. La conclusión a la que llega Bunge en su obra Epistemología sobre la psicología biológica es que, a pesar de ser todavía una hipótesis sin confirmar totalmente, es una hipótesis de gran alcance, que aún no puede ponerse a prueba mediante un experimento crucial, dice. Pero sí considera que la psicología biológica ha avanzado mucho en los últimos años y que, en unión con la psicoquímica, ha obtenido éxitos muy importantes como son el descubrimiento del hipotálamo y su función, el funcionamiento de las conexiones sinápticas y el control de la conducta por estímulos eléctricos en el cerebro, entre otros. Bunge piensa que al monismo psicofísico o materialista le queda aún mucho para ser considerado una ciencia, porque se necesitan modelos de procesos psíquicos que identifiquen ciertas variables psíquicas con variables neurofisiológicas o funciones de las mismas, dice. Pero que el enfoque de esta hipótesis es totalmente científico, a la vez que puede trabajar junto con otras ciencias. Está convencido de su superioridad frente al dualismo, ya que no necesita hipótesis que utilicen entidades ocultas. El monismo psicofísico es la única vía para conseguir que la psicología sea científica. Desde el análisis de Bunge sobre la psicología,
Los conocimientos y estudios sobre neurología y el cerebro han avanzado muchísimo. Los trabajos de Francis Crick o actualmente Antonio Damasio permiten conocer cada vez mejor y de manera científica qué son las emociones, los sentimientos, la memoria o la conciencia. Este es tan solo un ejemplo de la forma de analizar las diferentes epistemologías que tenía Bunge, que, como hemos dicho, fue obsesivo y exhaustivo en sus análisis, buscando dar equilibrio desde su trabajo filosófico. Dice en el prefacio a su obra Epistemología: solamente una epistemología equilibrada podrá inspirar una política equilibrada de la ciencia, una política que fomente el desarrollo integral e ininterrumpido de la investigación básica tanto como de la investigación aplicada. De aquí la importancia política, no solo cultural, de la epistemología en nuestro tiempo. Muy bien, bueno, aquí tenemos este breve video que nos habla un poco justamente sobre el pensamiento de Mario Bunge. Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué le parece a nuestra Virginia esta propuesta de Mario Bunge, su pensamiento? Creo que tal vez su audio sí está abierto, pero se escucha un poquito bajito. Ahí está, mejor. Ahí está, mucho mejor, Ok. gracias. Sí. Hizo mucho énfasis, así como también usted mencionó, en lo estricto que es. Y creo que pues actualmente es importante tomar en cuenta esto, porque así como mencionas, y me vino, o sea, recordé varias cosas cuando menciona las pseudociencias. Muchas disciplinas que se toman el nombre de ciencias y pues gente que no conoce o desconoce del método científico, pues igual, como comentaba en el video, puede ser de manera intencionada, pueden ser incluso algunos fraudes, pues utilizando el nombre de ciencia a algo que ellos dicen, algún método que se inventan, puedo decir. Entonces, esa parte me parece muy interesante y tomar en cuenta igual nosotros cuando investiguemos, o sea, las fuentes y pues sí, eso es lo que más me llamó la atención de este autor. Sí. Muchas gracias, maestra Eliana. Adelante, por favor. Y fíjese que ahorita lo que comenta la mesa Estrella, pues sí me hace sentido porque hay por ahí algo que dice las ciencias ocultas, ¿no? Ve que llega a decir por ahí las ciencias ocultas, lo que es el espiritismo y esas cuestiones que pues no son como tal. Ahora bien, él cuestiona sobre el conocimiento porque pues a todo, dijera yo, no es como un Contreras, pero al final él todo lo cuestiona, o sea, no crea la primera, ¿no? Como, no sé, algunos otros filósofos que hemos visto, y él, de alguna manera, en esa parte que va buscando, no le da ¿cómo diríamos? El beneficio de que lo que se dice es, sino él siempre anda en la búsqueda de la verdad. A mí también me pareció muy, muy interesante. Así es. Muy bien, excelente, me da mucho gusto. Sí, de hecho, es un escritor de alguna manera polémico porque decide no aceptar las ideas del otro cuando considera que las ideas del otro son incorrectas. En muchas ocasiones aceptamos las ideas, es decir, no estamos de acuerdo, pero tampoco reaccionamos a ellas. Y la perspectiva de Mario Bunge es, bueno, es que no es ciencia, no cumple con determinadas condiciones. Maestro Zeus, ¿qué le parece esta perspectiva de Mario Bunge? ¿Algún Sí, de antemano ando comentario? aquí de curioso, una disculpa, pero como ahorita voy a dar clases, andamos por ahí Sí, no se preparando preocupe. algunos detalles. Es un autor que, como bien dice, a lo mejor ya es muy conocido. Yo me acuerdo que me pusieron muchos ejemplos de este autor, pero lo más importante para mí es que, como dijeron, ¿no? Es obsesivo a lo mejor para encontrar la verdad. Dice, o bueno, en el arte de la calidad y las auditorías, que también mis compañeros han de saber, dicen,
Solo creo en Dios, todo lo demás es auditable, ¿no? Y viene con datos. Y eso es lo que él manejaba, o sea, comprobación mediante un método científico, comprobación de los hechos y no nada más decirlo por decirlo. Ahora, yo creo que el video nos los explica maravillosamente bien en el sentido de que fue tan amplio su conocimiento y esa búsqueda de la verdad que abarcó muchas áreas que a lo mejor él llamó o no llamó ciencias de acuerdo a su estudio que hizo, pero que abarcó muchísimo. Entonces, es importante escuchar los puntos de vista que él tiene y que creo que el legado que más nos deja es ese, buscar la verdad absoluta sin creer que todo es verdad. Vuelvo a lo mismo, la evolución. Muy bien, muchas gracias, maestro Zeus, muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar con un video breve. Va a ser como en las series, maestra series, como el final polémico, para saber qué sigue, ¿sí? Y este video aparece en un portal que es muy popular en el mundo, seguramente lo han escuchado, VisualPolitik. Es un portal bastante conocido de economía y de política económica. Esa es su área de especialidad de este portal, que tiene miles, si es que no alcanza a veces millones de vistas en el mundo. Y ellos dedicaron, es de llamar la atención, ellos dedicaron un video completo a analizar hace 2 años una pregunta. La pregunta ¿es la economía una pseudociencia? En el sentido en que Mario Bunge lo dice. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Porque este programa de doctorado en el campo de la administración tiene una conexión con la economía muy fuerte. Podríamos decir que generalmente las ciencias económico-administrativas basan su fundamento en la economía. La economía. Vamos a ver entonces este video breve. Con este video vamos a hacerlo. Mi trabajo es fácil porque con grandes profesionales que buscan la verdad más allá de la política o de la ideología. Sin embargo, ¿es acaso todo esto posible? Es decir, todos sabemos que la economía está íntimamente relacionada con el poder, con los partidos políticos, con los gurús que aparecen en los medios de comunicación. Y prácticamente se trata de una disciplina muy aparentemente subjetiva. A la vista de todo esto, casi que tratar a la economía como una ciencia cierta y objetiva resulta ingenuo o incluso resulta hasta tramposo. De hecho, existen opiniones que apuntan a que la economía no es muy distinta al tarot o a la futurología, ramas pseudocientíficas muy poco serias. Pero voy a poneros un ejemplo. En el año 2007, y como se hace cada año, organismos económicos como la Reserva Federal, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional hicieron pronósticos de crecimiento económico de cara al año 2008. Todos esos pronósticos fallaron estrepitosamente al no ver venir la crisis financiera del año 2008. Los pronósticos de esas grandes instituciones plagadas de supereconomistas académicos no sirvieron para nada. Y el punto es que estos fallos que cometen los economistas a la hora de aplicar sus modelos económicos son constantes. Ahora bien, cuando un científico como un físico tiene que calcular cómo aterrizar un cohete o calcular la órbita de un planeta, oye, ahí los pronósticos funcionan a la perfección. Es por eso que la física sí que sería una ciencia, mientras que la economía sería, bueno, pues poco más que un juego de adivinación. Aunque ojo, porque es que aún hay más. Como hemos dicho, muchos piensan que la economía es pura opinión, pura subjetividad. No se trata de una disciplina objetiva y consensuada. Prueba de ello sería que, por ejemplo, el Nobel de Economía en 2013 se otorgó a 2 economistas con teorías completamente opuestas entre sí. El Nobel de Economía premia teorías contradictorias sobre mercados financieros y los precios.
Los economistas chocan en la teoría, pero compartirán el Nobel. Visto esto, queridos amigos, amigas, cabe hacernos una pregunta. Si todo apunta a que la economía es tan subjetiva y poco exacta, ¿por qué en este canal siempre tratamos el conocimiento económico como una ciencia más? ¿Por qué hay tantos académicos en universidades? Si al final la economía parece pura opinión, pura pseudociencia. Pues hoy, en Visual Economic, os lo contamos todo. Pero antes, solo un detalle. ¿Te gusta la economía? Pues seguramente sí. Sin embargo, más de la mitad de todas las personas que veis Visual Economic todavía no estáis suscritas al canal. ¿Y sabéis qué? Si todavía no estáis suscritos y efectivamente os gusta la economía y todos los temas interesantes que tratamos aquí en Visual Economic, temas desde los problemas de España hasta los motivos por los que Israel es un campeón tecnológico mundial, pasando por las razones que provocaron la gran crisis latinoamericana o las consecuencias del transporte público gratuito, ahora lo podemos arreglar. Solo tenéis que dar al botón de suscribiros y a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos. Solo te llevará un segundo. Así que, dicho esto, arranquemos. Para poder entender si definitivamente la economía es una ciencia o una pseudociencia, tenemos que investigar tres grandes argumentos que son fundamentales en todo este asunto. Dos de ellos ya los hemos visto. Uno es que la economía no se trata de una ciencia exacta y otro que se trata de una pura teoría subjetiva y contradictoria. Pero amigos, os aseguro que todavía hay más. Eso sí, vayamos por partes. Ya lo hemos dicho, en muchas ocasiones los pronósticos de los economistas fallan como escopetas de feria. Si la economía fuese una ciencia predecible, con teclas inamovibles, todos los economistas serían capaces de hacer cálculos precisos, tal y como hacen los físicos, ¿verdad? Pero ¿realmente en todas las ciencias como la física se hacen predicciones certeras? Pues lo cierto es que no. Eso de que para que algo sea una ciencia debe poder realizar cálculos exactos es simplemente falso. Y si no me creéis, pensad en el clima, en las predicciones del tiempo que salen en televisión. Esas predicciones las suelen hacer físicos, científicos, usando sofisticados modelos climáticos. Ahora bien, creo que todos coincidiremos en que los pronósticos del tiempo que salen tras el telediario muchas veces fallan. Ahora bien, ¿quiere decir eso que la física, o al menos la física aplicada a asuntos climáticos, no es una ciencia? Pues de ser así, todos los estudios realizados en torno al cambio climático deberían ser desechados y catalogados como pseudocientíficos. Sin embargo, es evidente que eso no se hace. La ciencia climática se toma muy pero que muy en serio. Lo hacen tanto los políticos como los medios de comunicación o los propios físicos. El informe de la ONU sobre el clima es un ahora o nunca evitar un calentamiento global de 1,5 grados. Amigos, ejemplos como el de los físicos y el cambio climático hay miles. Un geólogo, por ejemplo, no sabe con exactitud cuándo estallará un volcán. Un astrónomo no puede predecir las llamaradas solares del Sol. Y un médico, pues evidentemente, no puede pronosticar cuándo tendrá cáncer una persona o si una determinada medicina será 100% efectiva. De hecho, las funciones de los científicos que acabamos de mencionar no se basan en los pronósticos. Es decir, es cierto que un médico no puede pronosticar cuando una persona tendrá cáncer, pero es que ese tampoco es objetivo. Al médico, a la ciencia médica, lo que le interesa es saber qué factores pueden propiciar o no un cáncer o cualquier otra enfermedad. Fumar, beber alcohol, exponerse a sustancias tóxicas, no hacer deporte. Sabemos que todos esos factores pueden causar cáncer y lo sabemos gracias a la ciencia médica. Y precisamente por eso el objetivo de los médicos es evitar, alertar y, llegado el caso, enfrentarse a todos esos factores, no predecir a qué día y a qué hora un paciente se pondrá enfermo. Pues bien, en el caso de la economía sucede exactamente lo mismo. Los economistas estudian qué tipo de políticas, regulaciones, decisiones empresariales o shocks productivos pueden afectar tanto para bien como para mal a la economía de un país. Y sí, evidentemente siempre hay errores, hay matices. Hay casos donde la teoría no parece cuadrar con la práctica, pero es que de nuevo eso también sucede con otras ramas científicas. Volviendo al caso de la medicina, una persona puede fumar toda su vida, ser alcohólica, no ver el deporte ni por la tele y sin embargo nunca desarrollar cáncer. ¿Y por qué sucede eso? ¿Quiere decir que la medicina no es una ciencia? Pues no, evidentemente la medicina es una ciencia. Lo que pasa es que la salud de una persona depende de millones de factores diferentes y es muy difícil, por no decir imposible, tenerlos todos en cuenta. Y por eso lo que se acaba midiendo es la probabilidad. Se trata de saber que si fumas tienes más probabilidades de enfermar. Al igual que, por ejemplo, la ciencia económica sabe que si un país tiene una burbuja inmobiliaria, tiene muchas más probabilidades de desarrollar una crisis en los próximos años. Conclusión, la economía no necesita ser exacta para ser ciencia, ni tampoco necesita ni pretende adivinar el futuro. Y de hecho, ciencias como la medicina, la geología o ramas de la física como la climatología tampoco son exactas ni aciertan siempre en sus predicciones. Pero sigamos.
Otro elemento que pone en tela de juicio a la economía como ciencia es la subjetividad. Como hemos dicho, se otorgó el premio Nobel a dos economistas que pensaban muy distinto entre sí. En ese sentido, un problema que podría tener la economía es que usan muchos modelos teóricos muy simples, modelos que son incapaces de captar la complejidad del mundo. Y no solo eso, sino que además, supuestamente, según muchos denuncian, el método de estudio de los economistas no seguiría el método científico. Y es que, veréis, tradicionalmente la ciencia se ha definido como una metodología de estudio basada principalmente en 4 fases. La primera es la fase de observación, donde un científico observa un fenómeno y decide estudiar sus causas. La segunda fase es la de la hipótesis, donde el científico propone teorías que podrían explicar el fenómeno observado. La tercera fase, tras esta, sería la de la experimentación. En esta, el científico crea un experimento de laboratorio con el cual pone a prueba si las hipótesis formuladas se cumplen o no se cumplen. Y la cuarta y última fase sería la de la conclusión, donde se confirman o descartan las hipótesis planteadas en función de los resultados del experimento. Pues bien, la cosa es que, según muchos apuntan, la economía carece del proceso de experimentación. Es decir, no se puede experimentar en un laboratorio cuáles son los efectos de aplicar un salario mínimo. Tampoco se puede experimentar con subir los tipos de interés y ni siquiera con elevar los impuestos a los ricos. Y claro, si no hay experimentos, no hay ciencia, ¿verdad? Pues amigos, aquí me temo que en realidad el método científico tradicional es una gran farsa. Hay muchas disciplinas científicas que no requieren experimentación alguna. Por ejemplo, cuando un físico estudia el Big Bang, claramente no puede replicar el proceso del origen del universo en un laboratorio. De la misma forma, cuando un geólogo estudia la formación de rocas sedimentarias, no puede replicar en un experimento la formación de las mismas, puesto que para ello necesitaría millones de años. Pero entonces, si eso es así, ¿quiere decir que la física cosmológica o la geología no son ciencias? Pues de nuevo, no. En absoluto, sí que son ciencias. Realizar observaciones, recoger datos, modelizarlos y razonarlos de forma lógica y rigurosa, por mucho que no haya experimentos, puede ser un método científico completamente válido. Y si no, os pongo un ejemplo más simple. Si estoy en un lugar cerrado y veo llegar decenas de personas con paraguas mojados y además veo que los cristales están también mojados, puedo deducir que los paraguas están mojados por la lluvia. No va a hacer falta que haga un experimento yendo con mi paraguas a la calle para ver que efectivamente llueve. En ese sentido, no hace falta un experimento para descubrir la verdad científica. Por tanto, decir que la economía, por no poder experimentar en un laboratorio, no es científica, es un argumento que no se sostiene. Pero es que, además, este argumento, por su propia base, es erróneo. Lo cierto es que en economía sí que se hacen muchos experimentos. De hecho, es algo bastante habitual. Y si no, os pongo un par de ejemplos de los que, por cierto, hemos hablado muchas veces en este canal. Sin ir más lejos, en un vídeo anterior os explicamos que el transporte público gratuito no era una gran idea si lo que se pretendía era fomentar su uso. Hacer gratis el transporte público no hace que la gente lo utilice mucho más. La pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Pues lo sabemos gracias a los experimentos. Experimentos donde economistas conceden a un grupo de personas abonos de autobús o de metro gratuitos y observan que, pese a ello, el uso de los mismos casi no aumenta. En cualquier caso, aquí los más avispados os estaréis preguntando una cosa. Y es que, sí, en casos como los abonos de transporte público es muy fácil hacer un experimento con grupos controladitos de personas. Pero ¿qué ocurre con políticas más a lo bestia? Políticas que afectan a la macroeconomía, como por ejemplo el salario mínimo. Pues en ese caso, efectivamente, es casi imposible hacer experimentos controlados. Pero amigos, aquí existe una forma más a lo bestia de experimentar, una forma conocida como los experimentos naturales. Básicamente, esta forma de experimentar a lo bestia consiste en aprovechar que las políticas como la del salario mínimo no se aplican sobre todo el mundo de igual manera. De hecho, el salario mínimo solo afecta a personas que cobran el salario mínimo. Las personas que cobran más que el mismo no se ven afectadas. Entonces, pensad lo siguiente. Supongamos por un momento la hipótesis de que el salario mínimo destruye empleo. La pregunta es, ¿cómo podemos comprobar experimentalmente que esa hipótesis es cierta? Pues una cosa que podemos hacer es comparar cómo evoluciona el desempleo en las personas que cobran el salario mínimo respecto a personas que cobran más que el salario mínimo. Si tras subir el mismo, las personas que cobran el salario mínimo registran más despidos que el resto, entonces podemos concluir que subir el salario mínimo destruye empleo. Pues bien, esta metodología, junto a algunas complejidades más que no vienen a cuento, fue la que utilizó, por ejemplo, el Banco de España para analizar la subida del salario mínimo en el año 2019. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión fue la siguiente. El Banco de España calcula que la subida del SMI pudo destruir hasta 173.500 empleos en 2019. Como veis, la economía es una ciencia mucho más estadística, rigurosa y experimental de lo que pueda parecer a simple vista. No obstante, ¿cómo se explica entonces que den premios Nobel a personas que piensan tan diferente?
Pues eso se debe a varios factores. El primero es que una cosa es la ideología personal de un científico y otra muy distinta sus aportaciones. A un economista no se le da un premio Nobel por ser un gran liberal o por ser un excelente keynesiano. Se le da un premio Nobel por hacer descubrimientos interesantes o por desarrollar metodologías que son novedosas en el campo de estudio. Y eso lo puede hacer cualquier economista independientemente de su ideología. Aunque por otra parte, y al igual que cualquier otra ciencia, la economía evidentemente tiene ramas de estudio sin conclusiones claras, campos donde hay mucho espacio para el debate. Por ejemplo, volviendo al campo de la física, Einstein y Schrödinger se llevaban como el perro y el gato, nunca mejor dicho. Pensaban muy distinto acerca del mundo de la mecánica cuántica, y aún así ambos fueron grandes premios Nobel. Mi método es muy superior al de Albert Einstein. Albert es un viejo idiota. Declaraciones de Erwin Schrödinger sobre Einstein. En resumen, la economía es una rama de estudio práctica, con datos, en muchas ocasiones experimental y con metodologías lógicas y rigurosas. Eso de que es pura teoría sin más es algo que se cae por su propio peso. Sin embargo, todavía queda un último argumento contra la idea de que la economía sea una ciencia. Fijaos. Hay una crítica muy habitual contra la economía que dice que sí, que aunque la economía siga métodos científicos, esta se trata de una ciencia social, no de una ciencia pura como serían las ciencias naturales. Estos críticos argumentan que las personas son muy diversas, que no responden de forma homogénea a los eventos de la vida. Y es que claro, en ese sentido la economía no estudia la relación entre cosas como se hace la física o la geología, sino que estudia simplemente la relación entre personas, y por tanto pues no puede tener una categoría de ciencia pura. Pero aquí de nuevo tenemos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿acaso lo que define qué es la ciencia es el objeto de estudio o es el método de estudio? Históricamente la ciencia se ha entendido como una serie de métodos que sirven pues evidentemente para alcanzar conocimiento. Un método es el clásico método científico del que hemos hablado antes. Otros métodos consisten por ejemplo en la deducción, como el apriorismo, o incluso otros métodos como el falsacionismo, que tan solo consideran ciencia las cosas que pueden demostrarse falsas. Pero la cuestión es que cuando se habla de ciencia siempre se habla de método, no del objeto que se estudia. Da igual que se estudie al ser humano, a las rocas o a las estrellas. Lo importante es cómo se estudia. Pero aún así, supongamos cierto que como los humanos reaccionamos diferente en función de multitud de factores, las ciencias sociales no pueden ser consideradas ciencias puras. Bien, entonces os pregunto, ¿qué hay de los biólogos que estudian animales? ¿Acaso todos los animales actúan, responden y funcionan exactamente igual entre todos ellos? ¿Acaso las medicinas, por ejemplo, funcionan igual en todos los cuerpos? Aquí de nuevo volvemos al asunto de la ciencia exacta y no exacta. Y como ya hemos visto, no parece ser un asunto determinante a la hora de lo que entendemos o dejamos de entender por ciencia. En cualquier caso, llegados hasta aquí, ahora las preguntas son para todos vosotros. ¿Pensáis que la economía es una ciencia como cualquier otra? ¿Creéis que quizá tener a tantos gurús y políticos usando la economía a su favor ha contribuido a manchar esta disciplina? ¿Cómo definiríais exactamente lo que es y lo que no es la ciencia? Como siempre, podéis dejarnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios. Y si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle el botón de like y suscribiros a Visual Economic si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Muy bien, pues bueno, aquí tenemos, quise poner este video que es en cierta medida un poco básico, no tan complejo como otros, para mostrar justamente esta perspectiva de cómo hay un debate que por cierto, uno de los que comenzó fue justamente Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge se hizo siempre esta pregunta si podíamos entender la economía como una ciencia. Y claro, en el debate hay distintas propuestas, distintos matices. Ese es el debate que vamos a tratar de continuar la siguiente sesión de clase, en la cual tendríamos primero una serie de presentaciones, estas presentaciones que hemos organizado, Karl Popper, Lakatos, Thomas Kuhn, Mario Bunge, etcétera. Vamos a hablar sobre qué es la ciencia, cómo se construye el conocimiento científico, y después con una serie de autores a favor, unas propuestas a favor, con otras propuestas un poco en contra, vamos a valorar si lo que llamaremos las ciencias económico-administrativas son una ciencia en el sentido formal de Mario Bunge, ¿sí? Vamos a continuar esa discusión. Y bueno, yo agradezco mucho que esta tarde nos hayan acompañado. Es un gran placer saludarles. Me disculpo por no haber podido estar justamente con ustedes el día de ayer. Y aprovecho para comentarles que la próxima semana no podré estar con ustedes, de tal manera
que nuestra sesión de clases, si ustedes están de acuerdo, sería el lunes 23 de enero, lo cual nos da un poquito de tiempo, maestra Eliana, maestro Zeus, maestra Estrella, para preparar justamente nuestra presentación. Quiero compartirles que el día martes 17 estaré en la UNESCO, estaré participando en un congreso que organiza la UNESCO en la ciudad de París, y allá estaré impartiendo una conferencia justamente en el campo de la educación. Entonces, estaremos en este congreso del día 17 al día 20 en la ciudad de París. Esa es la razón por la cual no podría acompañarles. Pero bueno, nos queda perfecto para que nos dé tiempo de preparar nuestra presentación y tener la oportunidad de continuar nuestra discusión el día lunes 23 de febrero. ¿Les parece bien? Perfecto. Pues le deseo todo el Perfecto. éxito, Bueno, doctor. Que te vaya bien. Muchísimas pues nos vemos el gracias. 20. Éxito. Éxito. Claro que sí. Nos Doctor, yo vemos tengo el una día duda 23. nada más. Muchísimas gracias. Perdón, sí. ¿Podemos hacer transferencia o tiene que ser depósito en el banco? No, puede ser transferencia. Sí, al número de cuenta que aparece puede ser transferencia sin inconveniente. Así es. Muy bien, para hacerlo, Puede ser si depósito podemos o hoy, transferencia. por la mañana. Sí, no se preocupe, está perfecto. Bueno, pues Gracias. un gran placer saludarlos. Que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el lunes 23. Muchas gracias. 23. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Todos. Bye. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta Hasta luego. Bye, bye.